Y vamos ahora al capítulo 21. Agradecemos al Señor por el tiempo de estar hablando de esto. Ayer estábamos con el pastor Cristian hablando precisamente de que ya estamos rumbo a los últimos capítulos de este libro. ¿Ha sentido usted que ha sido una bendición para su vida el hecho de que hayamos predicado todo este libro de Lucas? ¿Lo ha sentido así? Amén. Amén. Definitivamente. Claro, ayer hablábamos con el pastor de que a lo mejor las próximas series van a ser más cortas y así vamos a ir tocando otros temas. Pero este libro, especialmente Lucas, es un libro precioso y por eso le estamos dedicando todo este tiempo. Hoy vamos a leer un capítulo que va desde, el capítulo 21, bastante poco larga la lectura, pero que tiene mucho que ver con lo que vamos a tratar hoy. De manera pues que estamos allí en Lucas, capítulo 21. Como siempre, abran sus Biblias, sigue por favor la lectura. Si en algún momento le pido que lea conmigo, pues esté pendiente, porque a lo mejor lo vamos a hacer. Dice el texto: levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Por cierto, la palabra blancas allí es como dos cobrecitos. Lo más pobre que ustedes pueden imaginarse en moneda es eso, para que tengamos una idea. Y dijo: en verdad digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo: maestro, ¿cuándo será esto y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo, repitan conmigo: mirad que nadie... Yo soy el Cristo y el tiempo está cerca. Y cuando oigáis de guerras y de... sigan. Muy bien, sigo leyendo ahora. Dice entonces, versículo 10, dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestras defensas, porque yo os daré palabras y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se oponen, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni aún el cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Leamos todos los últimos versículos del 20. Pero cuando viereis en Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en la Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de tribulación, para que se cumplan todas las... Mas hay de las que estén encinta y de las que críen aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hermano, vamos a orar al Señor. Yo necesito su oración para la exposición de este texto. Necesito que me acompañe, por favor, porque
Es un texto largo, pero es un texto que hay que ponerlo todo junto para entenderlo. El tema de hoy lo titulo Cuando se derrumba lo que admiramos. Ese es el tema de hoy, cuando se derrumba lo que admiramos. Cierre sus ojos y acompáñeme en oración allí. Amado Dios, este es un momento especial porque vamos a traer tu palabra. Ninguna cosa es más importante para un predicador, para un pastor, que estar al frente de la palabra que va a exponer, si no cuenta con el auxilio del cielo y la intervención del Espíritu Santo. Por tal motivo, Señor, oro esta tarde para que tú guíes esta palabra. He hecho en la semana lo que puedo hacer, preparándome, pero estoy consciente que tú haces la obra y estoy consciente que tú eres quien hace, quien intervienes para la predicación de tu palabra, quien obras. Por eso oro esta tarde para que tú guíes este tiempo. Gracias por esta iglesia que oye tu palabra. Gracias, Señor, porque la ha oído durante mucho tiempo y especialmente en este libro de Lucas la ha oído. Señor, nos estamos acercando al momento final de este libro que va a incluir la crucifixión, la resurrección y la ascensión de Jesús. Oramos con gratitud porque tu palabra sigue siendo viva y poderosa. Señor, danos corazones receptivos, que ninguna cosa nos distraiga en este momento. Líbranos incluso de estar chequeando el teléfono esta tarde, Señor, por favor. Danos un corazón verdaderamente sensible para escuchar tu voz. Gracias por este momento. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Pueden sentarse, hermanos. Los niños van a sus lugares, así es que nos quedamos nosotros por acá. Hermanos, quiero leerles una introducción y quiero leerla completa para que no se me escape ninguna palabra por el tema que vamos a tratar hoy. Otra vez, el tema se titula Cuando se derrumba lo que admiramos. Y usted va a tener una idea porque justamente tiene mucho que ver con la destrucción de Jerusalén, del templo. De allí viene ese pensamiento, cuando se derrumba lo que más admiramos. Escuche esto que escribí para ustedes, para nosotros, en esta introducción. En esta hora, antes de entrar de lleno al mensaje, quiero hablarle al corazón que llegó cansado, al que está tratando de sonreír, pero por dentro siente que algo se le vino abajo, al que está aquí, pero viene con el peso de una noticia, de una pérdida, de una lucha silenciosa, de una oración que todavía no tiene respuesta. Esto lo digo porque hay temporadas en las que uno no llora porque no tenga fe, llora porque lo que admiraba se está derrumbando delante de sus ojos. Duele cuando se cae lo que parecía estable, duele cuando cambia lo que pensábamos que permanecía, duele cuando Dios permite que tiemble algo que nosotros queríamos conservar. Pero escuche esto con el alma abierta. Si algo se derrumbó en tu vida, eso no significa que Dios se fue. Si algo cambió, eso no significa que Cristo dejó de sostenerte. Si hoy vienes con ruinas en el corazón, este mensaje no viene a condenarte, viene a pastorearte. Porque cuando se derrumba lo que admiramos, Jesús se acerca no para herirnos más, sino para enseñarnos a descansar en la roca que es Él y que nunca cae. Hermanos, estamos en presencia de un capítulo que comienza con una escena pequeña ante los ojos humanos. ¿Por qué es pequeña? Estamos hablando de la viuda que Jesús al principio notó que estaba allí. Por cierto, en este pasaje la palabra vio, mirar, se repite varias veces. Y esto es significativo porque cuando vamos a trabajar sobre este texto, esta palabra se va a repetir una y otra vez. Porque, hermano, lo que Jesús ve, no lo ve siempre el hombre. Y esta historia comienza de esa manera. Una viuda pobre deposita 2 monedas de cobre
en las ofrendas. Nadie parece detenerse ante ella, pero Jesús sí la ve. Y esto va a ser muy bueno porque en este momento Jesús está viendo tu corazón, no otra cosa. Y mientras otros daban de lo que les sobraba, ella entregó todo lo que tenía para vivir. Y justo después de esta escena, el relato cambia abruptamente, porque de una mujer pobre en el templo a unos hombres que admiran el templo, de una ofrenda pequeña que Jesús valoró a unas piedras grandes que los discípulos admiraban también. Esa transición no es accidental. Lucas nos pone frente a dos maneras de mirar. Los hombres se impresionan con lo visible, mas Cristo se detiene ante lo invisible. En este momento tu corazón es invisible y Él está viendo tu corazón, no otra cosa. El templo parecía grande, firme y glorioso, pero Jesús anuncia que no quedaría piedra sobre piedra. La ofrenda de la viuda parecía pequeña, escondida y frágil, pero quedó delante de Dios como una entrega de fe. Así pues, el pasaje nos prepara para la gran pregunta del sermón. ¿Cuál es la pregunta del sermón? ¿Qué hacemos cuando se derrumba lo que admiramos? ¿Dónde poner nuestra esperanza cuando todo se desvanece? Con la ayuda del Señor, como dije, me propongo dar respuesta a esa pregunta. Que Dios nos ayude. Parto de este hecho entonces. Cuando se derrumba lo que admiramos, la primera verdad que surge acá es que Cristo está viendo lo que otros no ignoran. Otra vez. Cuando se derrumba lo que admiramos, Cristo está viendo lo que otros no ven, lo que otros ignoran. Volvemos a la historia de esta mujer. Dice el versículo que él vio a los ricos. Estamos en los versículos 1 y 2. Seguramente no voy a leer todos los versículos porque es un pasaje largo, pero voy a ir extrayendo las verdades que van surgiendo de ese texto. Dice, vio a los ricos que echaban sus ofrendas y vio también a una mujer, una viuda muy pobre. La viuda nos enseña que lo pequeño ante los hombres puede ser grande ante Dios. Me gusta esa idea. Lo pequeño ante los hombres es muy grande ante los ojos de Dios. No porque la cantidad fuera mayor, sino porque su entrega tenía el peso de la fe, del sacrificio, de la confianza. Por eso en este pasaje aparece esto. Cuando yo estaba preparando esto, decía, ¿qué conexión tiene este pasaje con el resto del pasaje? Y hermano, eso es lo lindo de estudiar la Biblia de esta forma, de esta manera, diríamos, expositiva, de esta manera contextual, que vamos uniendo todas las cosas, no están separadas. Y esta historia nos muestra eso. Así que la viuda aparece justo antes del anuncio de la caída del templo para enseñarnos una verdad pastoral. ¿Cuál es esa verdad? Antes de corregir nuestra admiración por lo grande, Jesús nos muestra el valor de una fe sencilla, silenciosa y rendida a Él. Eso es lo extraordinario de este pasaje. Por eso se pone de manifiesto a una mujer. Imagínense por un momento, una mujer pobre, viuda. Y da eso, da exactamente, cuando yo estaba escudriñando o buscando comentarios sobre esta parte, dice que esa moneda, eso que dio ella, era la moneda más pobre de las pobres que pudiera existir en ese tiempo. Era una especie de cobre, no tenía ningún valor. Pero Jesús entonces ve a esa mujer que viene y deposita eso. Pero él dice, echó todo lo que tenía. Algunos dicen que posiblemente eso que echó ese día era el salario de su sustento para ese día. Entonces esto cobra más fuerza en el sentido de que en efecto ella dio lo que tenía y va a compararla luego más adelante. Entonces esta viuda pobre echó más que todos, dice el versículo siguiente. La conexión entre la viuda y el templo nos confronta. ¿De qué manera? Lo que admiramos puede caer, pero la fe entregada permanece. Y es interesante, hermano, porque 2000 años después se está hablando no del templo que fue destruido, sino de la fe de una mujer que dio todo. Ven la conexión, ven la importancia. Los discípulos admiraban el templo
Y en efecto vamos a ver eso más adelante. Ellos estaban orgullosos de su templo, las maravillas de su templo. Cuando uno lee la historia del templo que hizo Salomón y este templo que lo hizo Herodes muchos años después, el templo tenía muchas cosas bellísimas. Es más, se dice que el templo de Jerusalén era una de las 7 maravillas de ese tiempo. De manera que cuando los que venían de la diáspora para Jerusalén y para adorar, dice que la cosa que más les impresionaba era ver un brillo que salía del templo, porque tenía tanto oro que precisamente brillaba aquella construcción, aquel edificio. Y eso habla entonces de la magnitud de eso. Por eso cuando los discípulos van a tocar este tema, ellos están admirados de eso. Jesús acaba de enseñar entonces a una mujer que no tenía casi nada, pero lo entregó todo. El templo parecía, escuche esto, sólido y visible y permanente, pero sería destruido. La fe de esa mujer no fue destruida, fue admirada, fue recogida por el Señor, fue puesta como testimonio. De esta manera la ofrenda de la viuda parecía pequeña, escondida y frágil, pero quedó registrada como un testimonio eterno. Y como alguien dijo, hoy se hablará más de la viuda que se hablará de lo que pasó después, porque fue un hecho histórico la destrucción de Jerusalén. Amada iglesia, esto nos recuerda que Cristo ve lo que nadie aplaude, que Cristo ve lo que otros ignoran. Yo no sé cómo llegaste tú esta tarde a este lugar, cuál es tu condición. Yo no sé si ese tema, cuando se derrumba lo que más admiramos, es lo que está delante de ti en esta hora. Y si estás preguntando, Señor, pero ¿por qué pasó? ¿Por qué sucedió esto? Quizás una situación económica en tu vida, quizás una situación sentimental, quizás una situación migratoria, no sabemos. Y eso es lo que está en tu mente ahora. Pero te tengo una buena noticia. La buena noticia es que el Señor está viendo tu corazón. Y no está admirando lo que otros admiran, ni ignorando lo que otros ignoran. Está viendo lo que realmente vale y cómo allí actúa el corazón. Cuando se derrumba lo que admiramos, hay otra verdad que encontramos, y es que Cristo nos habla con una voz franca. Mira lo que dice el versículo que estamos allí, los versículos 5 y 6. Y mira lo que dice exactamente ese versículo de ese pasaje. El 6 específicamente dice: en cuanto a estas cosas que estáis mirando, otra vez la palabra mirar, como dije, es una palabra que se va a repetir una y otra vez. Vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora vean el contraste de esto. Mientras Jesús ve a una viuda que echa esas pobres monedas de poco valor, entonces está oyendo a los discípulos que están hablando del templo, de las piedras preciosas, de ese monumento. Y aquí vemos algo interesante. Jesús anuncia que aquella estructura que parecía tan firme, gloriosa, caería bajo el juicio de Dios. Su voz aquí es franca, su voz aquí es real, es transparente, no anda con rodeos. Jesús va directamente, le dice: ustedes están admirando todo esto, les tengo una mala noticia. Esto que ustedes ven así, pronto va a ser destruida. Bueno, el pronto es que fue en el año 70, después que Jesús dijo eso, pero fue destruida. Se dice que esta profecía, el historiador Josefo, recomiendo leer a ese historiador Josefo, uno de los más grandes historiadores judíos. Este hombre recoge la historia de cómo fue aquello, de cómo fue la destrucción del templo. Tito fue uno de los, diríamos, soldados romanos, instrumento del juicio. Mandó a demoler completamente la ciudad. Y por 3 años fue sitiada. La ciudad de Jerusalén, las personas que estaban fuera, y por eso Jesús dijo: los que estén fuera no entren. Y traten de huir los que están dentro, porque lo que viene va a ser terrible. Y eso fue lo que sucedió. Josefo, este historiador, repito,
él narra la manera como todo eso fue destruido. La ciudad fue quemada absolutamente y el templo fue destruido totalmente. El muro de Jerusalén fue derribado. La profecía de Jesús, hermano, fue tan precisa que ocurrió de esa manera. Y dicho sea de paso, nos importa mucho saber que las profecías de la Biblia se cumplen, se siguen cumpliendo y se van a cumplir. Esta profecía de la destrucción de Jerusalén y su templo se cumplió exactamente como Jesús lo dijo. Hermanos, cuando algo que admiramos cae, entonces no solo sentimos dolor. Ustedes se imaginan por un momento a los judíos, especialmente los judíos que no creyeron al Mesías. Y tendrían que recordar en ese momento, pero es verdad, Él lo dijo, Jesús lo dijo. Los discípulos sí sabían, por supuesto, porque ellos seguían al Mesías y finalmente entendieron. El día llegó. Yo estaba buscando hoy, preguntándole en los comentarios a lo que hago con esto, ¿cuántos discípulos pudieran estar vivos cuando llegó la destrucción de Jerusalén? Interesante que por lo menos sabemos de uno que era Juan, pero algunos creen que otros pudieran estar vivos todavía para el año 70. Porque si Jesús murió en el 33, fueron 40 años después, entonces seguramente si algunos estaban muy jóvenes pudieran estar allí. Ahora, lo que quiero llamar la atención es que ellos fueron testigos de la profecía, se cumplió la profecía. Entonces Cristo advierte a sus discípulos porque quiere protegerlos del peligro de tomar decisiones desde el temor, desde el punto de vista del temor. Ustedes están admirando eso, le dice, pues el día va a llegar cuando esa admiración ya se va a disipar. Y amada iglesia, esta es la palabra para ti y para mí. Cuando se derrumba lo que más admiramos, necesitamos velar sobre el corazón. Porque un corazón herido puede ser fácilmente arrastrado por las palabras equivocadas si deja de escuchar al buen pastor. En este pasaje, la voz más poderosa no es la de los enemigos. La voz más poderosa aquí es la de Jesucristo. Por eso Él comienza diciendo, no quedará piedra sobre piedra. Esa fue la profecía, fue la sentencia, es la palabra de Jesús. La palabra honesta de Jesús, la palabra clara de Jesús. Amada iglesia, lo más lindo que nosotros tenemos sigue siendo la palabra del Señor. Y esa palabra sigue siendo clara, transparente. Es la palabra que nosotros nos fiamos, confiamos y estamos plenamente convencidos que esa palabra se sigue cumpliendo, esa palabra sigue siendo poderosa, esa palabra sigue siendo para nosotros de gran bendición. Cristo advierte entonces a sus discípulos porque quiere protegerlos del peligro de tomar decisiones desde el punto de vista del temor, como dije. Ahora, viéndolo allí, dice más adelante, hablando de su palabra poderosa, dice el versículo, hablando del 8 y el 9, dice, y Él dijo, mirad, dice que no seáis engañados, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. ¿Qué dijo Jesús? No lo sigáis. Está hablando la palabra autorizada, la palabra de Cristo en este momento. Esta advertencia buscaba proteger entonces a los discípulos y prepararlos para perseverar en medio de los elementos terribles que vendrían a Jerusalén. Como dije, Jesucristo en esta profecía, Él precisamente se adelantó a los acontecimientos que vendrían. Porque mientras los discípulos tenían en su mente la belleza de ese templo, imagínense por un momento, hermanos, que los judíos, y esto es bueno recordarlo, para los judíos el templo, hermano, era el asunto más importante. Piensen en algo que es lo más importante en su vida, en este momento, piensen. Su esposo, su esposa, sus hijos, su trabajo. Y usted está plenamente convencido que eso es lo más importante. Eso es lo más grande en su vida. ¿Y qué pasa entonces cuando eso se derrumba? Jesús está entonces preparando a sus discípulos por un hecho muy significativo, porque Él sabe lo que viene más adelante. Él entonces le está diciendo, no pongan ustedes su confianza en el templo, no pongan ustedes su confianza en eso que hasta ahora les ha dado razón de ser, porque va a ser destruido. Hermano, ¿qué es lo que Jesús nos está diciendo con esto? Que cuando en efecto yo he puesto mi confianza y he creído que eso que tengo no va a ser destruido o acabado,
Entonces, cuando eso suceda, de repente usted se derrumba por completo. Jesús no les promete a sus discípulos una vida sin crisis, pero sí les ofrece una palabra que les permite atravesarla con dirección. A mí me encanta este pensamiento porque en efecto cuando el Señor nos dice que vienen pruebas y van a venir pruebas, de eso quiero hablar ahora, su voz de autoridad, su voz profética, su voz de aliento, su voz que no cambia, está allí para que nosotros sigamos esa voz. No otra voz, sigamos esa voz. Por eso dice aquí, mirad que nadie os engañe. Hermano, el creyente es propenso a ser engañado por cualquier cosa. Déjeme darle esta noticia. Estos tiempos están saliendo muchísimos grupos extraños por ahí. Y usted comienza a oírlo, entonces usted tiene que apercibirse, porque de repente esas cosas que está oyendo no son las cosas bíblicas, no es la palabra del Señor. Y usted debe prepararse porque estos tiempos van a venir, van a pasar. Por eso dice, mirad que no seáis engañados. Fíjense que durante ese tiempo fue tanto el engaño que muchos decían, aquí está el Cristo o aquí está. Y entonces comenzaron a hablar de eso y al final, por supuesto, fueron engañados. Y muchos fueron arrastrados. Su voz entonces no engaña, la voz de Cristo no engaña. Pero vendría otras voces que sí engañan y que van a seguir engañando. El creyente madura cuando aprende a procesar su dolor sin abandonar la palabra del Señor. Me encanta este pensamiento. El creyente madura cuando aprende a procesar su dolor sin abandonar la palabra de Dios. Yo me temo a veces que hay creyentes que viven una condición de vida, pero tan alejada de la palabra de Dios. Y lo último que buscan para arreglar su condición es la palabra de Dios. Buscan otros consejos, otras maneras de pensar y de actuar, pero se han alejado hace rato de la palabra del Señor. Bueno, la noticia de este pasaje es que Jesús dice que nadie os engañe, que no haya ninguna cosa que me engañe y que me aparte precisamente de esto. El tiempo del fin estará precedido de palabras engañadoras frente a la palabra de Cristo. Esta es la verdad preciosa de este pasaje y nos alienta entonces a seguir adelante. Otro pensamiento, siguiendo la idea, cuando se derrumba lo que admiramos, entonces Cristo nos fortalece en la prueba. Voy a repetir esto otra vez. Cuando se derrumba lo que admiramos, entonces Cristo y solo Cristo nos fortalece en la prueba. ¿Puede pensar un momentito en su vida otra vez? ¿Puede pensar en la situación que puede estar viviendo en este momento? Y escuche esto. Cuando se derrumba lo que admiramos, Cristo nos fortalece en la prueba. Leo el versículo 12. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán, entregándonos a las sinagogas y cárceles, llevándoos ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Hermano, Jesús fue franco con sus discípulos. Él iba rumbo a la cruz, pero los discípulos también iban rumbo a un sufrimiento que iba a ser muy notable. Y esto me pone de manifiesto lo siguiente: la prueba revela dónde descansa realmente nuestra fe. ¿Por qué digo esto? Jesús prepara a sus discípulos para algo más doloroso que la caída del templo. Iba a venir eso, era una realidad. Pero Él lo está preparando para la prueba que iba a ser mayor o peor para ellos. ¿Cuál era esa prueba? Cuando uno lee el libro de los Hechos y va al capítulo 12, pronto se encuentra allí con una historia que se ve el cumplimiento de esto. ¿Qué pasó con Jacobo? Jacobo fue uno de los discípulos de Jesús, llamado también Santiago. Eran 3 hermanos. El hermano de Juan y hijo de Zebedeo, dice el texto de la Biblia. Y dice la Biblia que estando ellos allí en ese avivamiento de la iglesia del Señor, Herodes se le ocurrió entonces echar mano de los discípulos. Y entonces le cortó la cabeza a Jacobo. Lo mató, el primer discípulo. Entonces aquí se cumple esto.
Pues volviendo al tema entonces, Jesús prepara a sus discípulos para algo más doloroso que la caída del templo. Uno puede pensar en esto. Jacobo seguramente escuchó lo que Jesús dijo. Y en ese momento, cuando Herodes lo lleva para asesinarlo, para cortarle la cabeza, porque fue lo que hizo, seguramente vino a su mente la palabra de Jesús cuando dice que iban a sufrir por causa de su nombre. Y en ese momento no solamente sufrió, sino que murió por causa de su nombre. Y tenían preparado entonces a Pedro en la cárcel, porque el siguiente día también le iban a cortar la cabeza. Solo que ese día un ángel del Señor vino y lo sacó de la cárcel y siguió predicando el Señor. Hermanos, Jesús advirtió a sus discípulos que vendrían esos tiempos. Y es interesante que la persecución fue tan grande que en efecto, más adelante nos encontramos en el libro de los Hechos, allá en el capítulo 13, que después de eso, en efecto, después de eso había una persecución tan grande que la iglesia tuvo que ser esparcida. Los apóstoles salieron de Jerusalén. Y hermanos, aquí se cumple que cuando el pueblo de Dios es perseguido, la palabra de Dios no es perseguida, porque al fin y al cabo es la palabra de Dios, y la palabra de Dios entonces se cumple. Porque en el caso de ellos fueron por todas partes, dice, anunciando el evangelio, llegaron hasta Antioquía, fundaron la iglesia de Antioquía, y a partir de ahí entonces comenzaría como un centro misionero para todo el mundo, porque después vendría Pablo y Bernabé para seguir trabajando en la extensión del evangelio. Jesús le había advertido a sus discípulos de esa prueba, de ese tiempo difícil. Y con esto digo que mientras todo marcha bien, es fácil pensar que estamos firmes. Escuche esta, iglesia. Sin embargo, cuando el escenario cambia, el corazón muestra si descansa realmente en Cristo o en las circunstancias que nos rodean. ¿Sabe usted que un verdadero creyente se va a conocer hasta que tenga una prueba bien fuerte en su vida? Escuche lo que estoy diciendo, no estoy amenazando ni estoy profetizando que usted va a tener una prueba después que salga de esto. Pero estoy diciendo una verdad que es bíblica. Estoy diciéndole, hermanos, que si en algún momento usted se sorprende, como dice Santiago, de una prueba que vino así de repente, y usted dice, ¿y ahora qué? Yo entendía que al ser cristiano yo no iba a tener ningún problema. Es más, me dijeron algunos que te metes al cristianismo, al ser un creyente, y se te acaban los problemas. Pues le dijeron una mentira. Porque cuando usted cree en el Señor verdaderamente es cuando vienen los problemas. Es cuando vienen las pruebas. Y pruebas bien difíciles. Pero ¿sabe qué? Si eso le está ocurriendo, si eso está pasando, la buena noticia es que eso significa que usted es un verdadero creyente. Pero si ante la primera de cambio viene una prueba bien fuerte en su vida y usted huye, usted se va, pues usted no era un creyente realmente. Entonces lo que Jesús nos está diciendo es esto. Hay personas que confían mucho en Dios mientras todo permanece estable, pero al perder una seguridad descubren cuánto dependían de eso. Mire, véalo de esta manera, otra vez. Véalo de esta manera. Hay algo en el cual usted había puesto toda su confianza. Otra vez. La esposa, el esposo, el hijo, no sé, trabajo, etc. Pero de momento se derrumba todo eso. Se derrumba lo que más admiraba, lo que más quería. Y usted se encuentra ante una realidad que nunca había pensado que llegaría. Pero Jesús en este aspecto está profetizando de esa manera, se lo está diciendo. La prueba entonces se convierte en un espejo espiritual. Nos deja ver con honestidad dónde están nuestras raíces. Y aunque ese descubrimiento puede doler, también puede ser el comienzo de una fe más profunda. Escuche esto, más limpia y más verdaderamente sostenida por el Señor. Lo que el Señor le está diciendo es a los discípulos, va a venir el tiempo de esas pruebas, van a ser perseguidos. Es más, le dice, hasta su propia familia los van a entregar, sus padres o otros familiares les va a entregar. Y este es un pensamiento que quiero dejar con ustedes. La prueba define, escuche, la prueba define qué clase de discípulo soy. La prueba define qué clase de creyente soy. La prueba me define qué tipo de cristiano soy. Y otra vez, si nos hallamos en diversas pruebas, sepamos que ya Jesús los había profetizado. No nos sorprendamos, como dice Santiago. El versículo 19 nos habla, dice,
Y dice esta frase que quiero llamar su atención también allí en el texto que estamos leyendo. Vamos avanzando ya bastante adelante. Dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. A mí me encanta este versículo, hermano. Jesús sabía lo que venía. Los discípulos admiraban toda la estructura del templo, la belleza del templo. Jesús dice, eso se va a acabar. Pero entonces añade este versículo, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Esta frase le sirvió a los discípulos para entender que perseverar es permanecer en Cristo, aun cuando el proceso sea doloroso. De repente usted se encuentra a veces y dice, Señor, pero vale la pena seguir adelante. Mi hogar es un desastre. Mi situación familiar no avanza. ¿Vale la pena realmente seguir? Bueno, la buena noticia de esto es que Jesús dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y debemos recordarlo y reconocerlo, la paciencia no siempre es una virtud abundante. Y déjeme decirle que hay muchos creyentes que no tienen paciencia. No tienen paciencia. Y te dice, ¿cómo es eso, pastor? Pues si el fruto del Espíritu dice amor, gozo, paz, paciencia. Pero hay creyentes que no tienen paciencia. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros queremos ver las cosas que se hagan rápido, pero nos damos cuenta, hermanos, de otra cosa. Perseverar no significa que no haya cansancio, escuche, lágrimas o preguntas. Significa que en medio de todo eso el alma sigue aferrada a Cristo, creyendo. Hay procesos en los que el creyente no puede avanzar corriendo, solo puede avanzar permaneciendo. Eso significa paciencia. Sabiendo que al final entonces el Señor va a ser el que me va a guiar, ayudar. Y con esa paciencia dice, ganaré vuestra alma. Ahora, quiero corregir esto. No significa que si usted tiene paciencia, si no tiene paciencia, usted no va a ser salvo. No es esa la idea. El contexto habla de la importancia de estar siempre adelante, hermano, constante. Vienen pruebas, pero sigo adelante. Yo conozco tantos creyentes que muchas veces quizás en su condición de Señor pudiera decir hasta aquí llego, pero los veo seguir adelante, los veo que avanzan y avanzan y avanzan, y eso significa entonces que ellos le creen a un Dios que es todopoderoso, un Dios maravilloso, y ese Dios lo está guiando. Y en ese proceso de su vida, esa paciencia se fortalece, y entonces la paciencia produce esperanza, y la esperanza no avergüenza, dice la palabra del Señor. Y esa permanencia también es victoria espiritual. Cuando se derrumba lo que admiramos, una de las mayores tentaciones es rendirse por dentro, dejar de esperar, dejar de creer, dejar de orar. Pero el llamado de Jesús es a continuar. No porque la fuerza nazca de nosotros, sino porque Él sostiene y me sostiene mientras permanezco en Él. Esta es la esencia de esto. Entonces la paciencia santa es la capacidad de seguir confiando cuando todavía no vemos el final de las cosas. Por eso Jesús dijo, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Hermano, estamos en presencia de virtudes maravillosas. Y la paciencia es una de esas virtudes de un creyente. Nosotros vivimos en un mundo donde la impaciencia es lo que reina. Queremos ver que las cosas sucedan rápido, aún como creyentes. Pero Jesús nos dice esta palabra, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Es como decir, manténganse, sigan adelante, no claudiquen. No se ha acabado todo, aún hay cosas por venir. Usted se imagina por un momento cuando pensamos en esto, Señor, ciertamente lo que viene en adelante es lo que es más importante. Porque si este mundo pasará y todo va a pasar, entonces tenemos un mundo mejor que nos espera en el cielo. Por cierto, el próximo domingo ese es el tema que voy a hablarles acerca de la segunda venida de Cristo específicamente. Por eso podemos decir entonces esto, la prueba no define mi final. Porque Cristo sostiene mi fe, aunque la prueba sea grande. La paciencia es la mejor aliada entonces para las victorias del creyente. Te dice, pastor, pero ¿cómo puedo tener yo paciencia frente a esta prueba que es recurrente en mi vida? Que viene un día, pero el otro también.
que sigo en la misma condición. Pues el Señor te dice esta tarde, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Mi último pensamiento es cuando se derrumba lo que admiramos. Esta es la parte que a mí más me gusta de este mensaje. Cristo sigue reinando en el derrumbe. Otra vez repito esto. Cuando se derrumba lo que admiramos, Cristo es el rey o sigue reinando en el derrumbe. Vamos a verlo de esta manera. Cristo profetizó la caída de Jerusalén y vino. ¿Y sabe lo que pasó? Que después de eso se derrumbó todo para los judíos, pero Cristo siguió reinando. Los judíos que lo rechazaron, que lo crucificaron, lo rechazaron. Él profetizó eso que vendría en el año 70. Pero él murió, resucitó y ahora, en ese tiempo y ahora sigue reinando. ¿Por qué? Porque Cristo reina sobre el derrumbe. Es lo que quiero que usted agarre ese pensamiento. Todo se derrumbó, como dice la canción. Usted sigue pensando que hay alguien que está sobre el derrumbe. Y ese alguien se llama Jesucristo. Amén. Mira lo que dice el versículo que estamos usando ahí también, el 20 ahora. Dice, cuando veáis, otra vez la palabra veáis o ver, vio. Cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su desolación está cerca. Hermano, ¿cuánto tiempo duró la profecía para que se cumpliera? 40 años. Escucha esto, 40 años. No fue inmediato, 40 años. Y hermano, ¿sabe que a mí lo que me llama la atención de las profecías de Jesús o las profecías bíblicas es que para que se cumplan, hermano, tienen un largo periodo? ¿Por qué ese largo periodo? Para dar al hombre la oportunidad que se arrepienta. Vamos a verlo en este contexto. La profecía que ahora nos interesa es que Cristo volverá. Y pasan los años, la gente dice, pero no ha llegado. ¿Sabe por qué no ha llegado? Porque Él sigue esperando por ti. Él sigue esperando que tú vengas a Él. Porque si Él viniera ahora y tú no te has preparado, tú no te has convertido, pues te vas a quedar. O te vas a ir al lugar de condenación eterna. Entonces, aquí tenemos, dice, cuando veáis o vierais a Jerusalén rodeada de ejércitos, es como decir, cuando ustedes sepan que llegó el momento, esa es la profecía de Jesús. Y otra vez, hermano, uno puede imaginarse, si todavía existían, por ejemplo, los fariseos, que creo que existían todavía, los saduceos, los escribas, que condenaron a Jesús, cuando llegó, cuando fue sitiada Jerusalén, seguramente dijeron, llegó, se cumplió la profecía. Ahora déjeme explicar esto. ¿Por qué Jerusalén fue destruida? Esta es la gran pregunta. Hermano, porque el pecado de Jerusalén, de los judíos, llegó al colmo. Como aquellos tiempos cuando Dios dice que destruyó la humanidad en el diluvio, porque dice que todos los pensamientos del corazón del hombre eran de continuo al mal. Pues así mismo estaba pasando con Jerusalén. Se desviaron de tal manera de su Dios, el Dios que los creó, el Dios que los trajo hasta ese momento, que Jesús dijo, va a llegar el tiempo entonces cuando esta ciudad va a ser destruida. Mire lo que dice. Cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos. Esta declaración tan gráfica significa que la destrucción anunciada por Jesús estaba cerca y que sus discípulos debían reconocer la señal para huir. Por eso le dijo, huyan, váyanse. El que esté afuera no regrese. Si la mujer está embarazada, él dijo, ojalá que eso no suceda, que no pase eso. Porque él sabía lo que venía. Déjeme darle solamente pistas como esta. Porque en efecto, entre las cosas que hicieron los bárbaros, lo que hicieron cuando entró Tito con todo su ejército, los romanos que se ensañaron sobre esa ciudad, abrían el vientre de las mujeres embarazadas. Y esa era parte de las cosas que comenzaron a escuchar las mujeres que se quedaron allí. O sea, la destrucción fue tan grande en ese contexto que precisamente ellos estaban y seguramente pensaban, nunca habíamos visto semejante cosa. Lo que para los discípulos resultaría estremecedor, entonces para el Señor ya estaba dentro de su promesa, estaba dentro de su panorama soberano. Iba a suceder eso, lo dijo, pero Dios seguía siendo el rey. El Señor seguía siendo el rey. Cuando algo que admiramos se cae, escucha esto, podemos seguir
Podemos sentir que todo quedó fuera del control, pero el Evangelio nos recuerda que nunca hay caos absoluto para Dios, que reina sobre la historia. Porque hasta el día de hoy Él sigue siendo el rey de la historia. Hasta el día de hoy sigue siendo el rey del universo, pero el rey de todas las cosas. Sucedió en ese tiempo, sucedió con la destrucción de Jerusalén, y Él sigue siendo el rey, Él sigue siendo soberano, y su palabra se sigue cumpliendo. Cuando el corazón entiende esto, comienza entonces a respirar con mucha paz, porque descubre que incluso en el derrumbe, escuche, hay una mano soberana que sigue obrando. Uno puede pensar, Jerusalén fue destruida, pero ¿sabe qué? El pueblo judío todavía está allí. ¿Sabe por qué está allí? Por la misericordia de Dios, porque Dios ha querido todavía mantenerlo. Voy resumiendo y concluyendo. Dice el versículo 24: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada. Escuche esa palabra, hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Significa hasta que entonces la profecía de Jesús se cumpla en su totalidad. Y hermano, esto fue lo que sucedió. Esto no era bueno. Jesús dice que Jerusalén sería dominada y pisoteada por las naciones extranjeras, señalando el juicio, pérdida y humillación histórica. Esta profecía se cumpliría, y nos recuerda que la soberanía de Dios no elimina automáticamente el dolor, pero sí le da al creyente un lugar donde reposar en medio del sufrimiento, en medio del dolor. Eso es lo que dice este texto. Hay momentos en que no podemos explicar por qué se cayó lo que tanto amábamos, pero aún así podemos descansar en quien sigue sentado en el trono de Dios. Déjeme explicar este pensamiento, porque creo que nos va a ayudar. Frente a aquello que se nos derrumbó, hay alguien que no se ha derrumbado, y ese alguien se llama Dios. Él sigue sentado en su trono. Déjeme darle aún esta otra palabra de Hebreos. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Todo puede cambiar, pero tu Dios, mi Dios, tu Cristo y mi Cristo nunca cambia. Como lo dice el Salmo, Él es el joven eterno. Cuando una profecía que habla de Jesucristo, que habla desde la juventud, desde el nacimiento tienes el rocío de la juventud. Esa es una profecía que se cumple en Jesucristo. Ese es nuestro Señor. Él no cambia. Nos recuerda que el último capítulo no lo escribe la pérdida. El último capítulo de tu vida lo escribe el Señor. Entonces, frente a algo que se derrumbó, la buena noticia es que Él sigue allí. Y para el creyente esto es una estabilidad profunda, no la estabilidad de un escenario intacto, sino la de un corazón sostenido por el Dios que nunca cambia. Si todo cae, el trono de Dios permanece. Concluyo con estas palabras. El capítulo 21 de Lucas no fue escrito para darte miedo, para producir pánico, sino para traer fortaleza a tu vida y a mi vida. Jesús toma a sus discípulos de la mano y los lleva de la viuda pobre, quiero decir, hasta el templo hermoso, desde una ofrenda pequeña que él valoró hasta unas piedras grandes que iban a caer. Primero nos muestra que Dios valora lo invisible más que lo impresionante. Y esto quiero enfatizarlo, hermano, porque en efecto muchas veces nosotros valoramos todas las cosas externas, las cosas grandes, pero nos olvidamos que para Dios eso no lo impresiona. Lo que impresiona para Dios es tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? Después nos enseña que la fe verdadera persevera aun cuando cuánto cuesta. Y finalmente nos recuerda que Dios sigue gobernando la historia. Puede ser que el Señor te esté invitando a una fe menos apoyada en lo que admiras y más descansada en quien o aquel que nunca cambia. Dos cosas más para que oremos. Si algo se derrumba en tu vida, corre a Cristo. Si tus sueños se han derrumbado,
por lo que haya sido, corre a Cristo. Si algo te confundió, vuelve a su voz. Si algo te engañó, vuelve a su voz. Si la prueba te cansó, apóyate en su gracia. Y si no entiendes lo que te está pasando, recuerda esto: cuando se derrumba lo que admiramos, no se derrumba el Dios que nos sostiene. Amén. Póngase de pie para que oremos al Señor esta tarde. He hecho un resumen ligero de un pasaje que es demasiado grande, demasiado hermoso, pero quise dejar estas verdades sobre este tema. Voy a orar en este momento como tu pastor, porque como pastor conozco de tus luchas, conozco de tus dudas, conozco de tus condiciones muy particulares. Cuando hablo con algunos de ustedes, o me llaman o me escriben, y sé de tu problema, este pensamiento quiero que lo tengas en tu corazón. Cuando se derrumba lo que admiramos, lo que más admiramos, Cristo jamás te va a fallar, porque no te va a fallar. Cierra tus ojos por un momento y allí en tu corazón quiero que ores bajo lo que he dicho, la palabra que he traído. Trae a tu mente en este momento lo que se derrumbó o lo que se está derrumbando. Con toda franqueza, preséntaselo al Señor ahora. Otra vez puede ser tu sueño que se vio interrumpido por alguna situación particular en tu vida. Tu trabajo que no está avanzando. Tu relación como pareja que está a punto de destruirse, de derrumbarse, de acabarse. Ojalá que no sea ese tu caso. Tu condición cualquiera que sea en este momento. Llegaste a este país con muchos sueños y ahora ves que todo se derribó. Te tengo una buena noticia, y es que Cristo sigue estando en el trono y no ha cambiado. No ha cambiado. Dile al Señor en oración: Padre, gracias por esta palabra que he escuchado. Vine a este lugar desanimado, pensando, ¿qué va a suceder mañana? ¿Qué va a suceder después de hoy? ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar con mi futuro? ¿Qué va a pasar con las cosas que no tengo? O que las cosas que estoy perdiendo, las cosas que se han perdido, ¿qué va a pasar? Pero qué bueno es escuchar de mi Jesús que dice, y me dice la palabra, Él está allí. Él no ha cambiado. Nosotros cambiamos, las circunstancias cambian, todo cambia, pero mi Señor no cambia. Él permanece para siempre. Señor, esa es mi oración esta tarde. Ese es mi anhelo, ese es mi deseo. Así pues, Señor, mientras todo se derrumba, tú permaneces como la roca firme de los siglos, eterna y para siempre. Hazme un creyente sólido, estable, que no me muevan las circunstancias, que sea gobernado por tu palabra, por esa voz transparente y franca, que aun cuando profetizó la caída de Jerusalén y se cumplió esa palabra, entonces ayúdame a confiar en esa palabra, no en las palabras engañosas de esta vida, de aquellos que propagan el engaño, donde muchas veces podemos caer. Gracias por la victoria que me das esta tarde. Salgo de este lugar, Señor, convencido, seguro de que si tú estás conmigo, ¿qué importa quién puede estar en contra de mí? Si tú me guías como hasta ahora me has guiado,
y mi fe está puesta en ti, Señor, no me importa las cosas que a mi alrededor se derrumben. Tú sigues siendo mi roca fuerte. Gracias, Señor, por esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.